Capítulo quinto de los estados confundidos. Nos enseña la sabiduría superior, o sea, el conocimiento objetivo, que lo bueno y lo malo son dos caras de una misma cosa, que en su lugar usan como lo correcto y lo incorrecto, de donde cada cosa estaría en su lugar, y cada lugar en su cosa, con lo que de hecho desaparece el error. Como vimos en otras páginas, nosotros no somos el hombre ni tampoco somos humanos. Al nacer, cada criatura de nuestra especie se nos registra con pelos y señales, bien como hombre o como mujer. Empieza así, pues, el trabalenguas, esa nuestra infernal cultura que establece en toda la gente su forma equivocada de pensar, sentir y actuar, de donde se abre la puerta no solo a un conocimiento subjetivo, sino también a una intelectualización hipnótica, al desarrollo de un mundo sometido absolutamente a la materialista temporaneidad de la dualidad, en la que se pierde toda la posibilidad del hombre como señor y rey de la creación. Nos toca pues entender claramente que la manifestación de vida o creación requiere inevitablemente de vehículos o cuerpos para darse bien, porque sean mineral, vegetal o animal o humano, como decimos, de la partícula a la estrella. Así pues, cuando en ley se engendran, fecundan, gestan y nace una criatura de nuestra especie, es un organismo al que se le llama una máquina orgánica. No es concretamente ni aún una persona, ni mucho menos un hombre, ni tampoco humano. Lo que nace es simple y llanamente, una máquina orgánica a la que bien puede darse un nombre y aún registrarla. Lo que en la creación es tan perfecto que hasta el mismísimo Satán se esconde en la sombra, esta máquina orgánica de perfecciones la crea nuestra madre natura particular, para que allí anide su principio divino llamado la esencia, el Buddhata, la chispa virginal, y como su semilla de la que debe de nacer el hombre, su alma humana y el mismísimo Hijo del Hombre, tal y conforme se estudia en el capítulo 3 de San Juan, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces
y sólo entonces seremos lo humano, seremos un hombre con alma. Alcanzado este estado, en principio, desaparecerá todo este basurero del mundo, incluidos su ciencia, filosofía, religión y arte. Busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Distingamos pues claramente que nuestro modo de pensar, sentir y actuar como el hombre es falso, y por consiguiente toda la cultura que se nos inculca desde la cuna hasta el sepulcro es temporal, subjetiva y perecedera. Por lo tanto, se nos dice que somos inconscientes, que estamos dormidos, que despertemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya al entrar al kinder del conocimiento objetivo o superior, vemos ciertamente que cada uno como tal es apenas un cuerpo, una máquina orgánica a la que se registró y bautizó como Pedro, Juan o Diego, y como tal se cultivó y escolarizó. Pero de la esencia en sí, del Buddhata en sí, del principio divino, de nuestra propia semilla en sí, de donde tiene que desarrollarse lo humano, el hombre en sí, de lo que soy, de eso no se enseña nada, no sabe nada. Luego somos realmente como un huevo podrido del que jamás nace el pollo. Así que se estableció en nosotros una cultura antropomórfica, de donde todo lo vemos, lo estudiamos y lo juzgamos, así a lo tangible, por los sentidos codificados de una máquina orgánica robotizada. Tal semilla cultivada nace y crece, toda criatura nace y crece, todo niño nace y crece de suyo y conforme a leyes superiores. Mas aquí ya se pueden distinguir y separar los estados de las cosas o cuerpos. Verbigracia: en el estado mineral, el fuego; en el estado vegetal, un árbol; en el estado animal, un perro, gato, caballo, etcétera, etcétera, etcétera. En el estado humanoide, el animal racional; en el estado humano, una esencia, un hombre; en el estado cielo, los ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que es erróneo y absurdo confundir los estados con los cuerpos. No obstante, los cuerpos preparados pueden encarnar los estados. Así, y no con nuestra forma bestializada que se nos implantó, vemos claramente que la paz, la felicidad, la verdad, la justicia, la libertad, el amor, Cristo mismo, como lo que llamamos Dios, son estados de perfección alcanzables, encarnables, de perfección en la vida misma, y no en ningún caso conceptos, creencias ni personas humanas, ni aun divinas, y mucho menos muñecos de barro, latón o hierro, y ni lugares, como se ve y se adoctrina en nuestra miserable y criminal cultura desde que se nace hasta que se muere.